¿Dirías que te sientes empoderada? ¿Por qué? Sí, porque he tenido grandes ejemplos en mi vida. Mi madre es el más grande orgullo para mí y mi ejemplo a seguir como mujer. De ella aprendí a ser fuerte y a sobrellevar las cosas, a ser paciente y respetuosa, amable y miles cualidades más que de verdad el tiempo no me daría. Bueno, la verdad no. Mi familia, mi papá siempre ha sido una persona bien machista. Nos trata de, perdón si me pongo un poco mal, de inútiles, que no sabemos hacer nada, que somos unas exageradas. Digamos, vemos una cucaracha y no, algo así. Y eso es todo. Yo normal lo hago, pero al menos decir por favor o algo, ¿no? Sí, es eso. Sí, considero que me siento muy empoderada. Bueno, porque en estos momentos de mi vida estoy siguiendo el camino que elegí, estoy cumpliendo mis sueños, que fue estudiar en esta universidad, elegir la carrera que yo siempre quise, que es psicología. Y me siento empoderada también porque recibo apoyo de las mujeres de mi familia, de mis amigas, y siento que eso contribuye mucho a que me sienta empoderada y a crecer como persona. Muchas veces hablamos de esta capacidad que tienen muchas mujeres para seguir adelante, ¿no? A esto se llama el empoderamiento femenino. Muchas circunstancias nos han llevado a que este empoderamiento sea cada vez más fuerte, como por ejemplo cuando el contexto de las personas que nos rodean nos apoyan y nos fortalecen. Otras veces cuando adquirimos autonomía y en donde nosotros buscamos desarrollar nuestros éxitos y logramos nuestra meta. Pero también ocurre que muchas veces no es posible seguir adelante y esta capacidad se ve disminuida por el entorno, actitudes machistas o actitudes que no favorecen el enriquecimiento femenino, hace que esto no se vea tal como esperamos. Para poder hablar más sobre el empoderamiento femenino, tenemos a la doctora Herrera como nuestra invitada especial para que ella nos diga cómo podemos hacer, qué estrategias son importantes para buscar nuestro bienestar psicológico y lograr un mejor empoderamiento femenino. Soy Dani Araujo, bienvenidos a Cayetanamente. Vanessa, bienvenida. Realmente es un gusto tenerte, sobre todo para hablar de este tema tan importante como es el empoderamiento de la mujer. Voy a empezar pidiéndote que por favor nos digas cuáles son esos factores que nos hacen que logremos, ¿no?, este empoderamiento. Gracias, Dani. Qué importante es hablar del empoderamiento y el impacto en la salud mental de todas las mujeres. Por ejemplo, hay diferente evidencia que demuestra que fomentar una educación al máximo nivel de desarrollo hasta la educación superior contribuye con el mayor desarrollo y la autonomía de nuestras niñas, adolescentes y mujeres. Y eso les da también un mayor grado de toma de decisiones y autonomía y oportunidades de desarrollo económico. Y eso sin duda contribuye con la capacidad de tener tiempo para ellas mismas y autocuidarse. Y desde ahí ya estamos viendo la importancia que señalas, que es la educación a lo largo de todo este proceso, ¿no? ¿Cómo hacer para que de pronto podamos ir sembrando esos elementos para el empoderamiento de una mujer adulta? Es esencial que nosotros como padres, madres y cuidadores, ¿no?, que tenemos tal vez hermanas menores y que hemos podido acceder a la educación universitaria, podamos fomentar que en igualdad de oportunidades nuestras niñas se desarrollen y acceden a la educación superior. Eso les va a permitir mayor grados de libertad y empoderamiento, y ese fomento de la autonomía va a contribuir con el empoderamiento, una mayor satisfacción subjetiva, emocional, bienestar emocional, y eso sin duda contribuye con una salud mental positiva. Cada uno de estos elementos que permite que puedan tomar sus decisiones, que de pronto puedan responder de manera satisfactoria a las situaciones problemáticas,
ya nos está hablando de un bienestar en la mujer, ¿no? Así es, tener la capacidad de tener, además de mayor desarrollo educativo, tener mayor autonomía económica, tener la capacidad de tiempo libre para autocuidarme y tener un cuidado mutuo, una red de cuidados y no sobrecargarme laboralmente, no tener un exceso de trabajo doméstico y tolerar la violencia, va a impactar sin duda en nuestra vida plena. Es esencial que nos demos cuenta de ello y todos somos capaces de empoderar a las mujeres. Y hay algo importante que acabas de señalar. Vivimos en un contexto donde justamente esos elementos son los más comunes que hoy en sí existen. Entonces, frente a esas circunstancias, ¿no?, ¿cómo hacer para entender que las mujeres tienen iguales oportunidades, ¿no? Y cómo hacer para que la mujer sepa que es importante resolver ello para búsqueda de su salud mental. Sin duda todavía existen muchos mitos y creencias y pensamientos que normalizan, justifican la violencia y también toleran que la persona no se desarrolle en igualdad de oportunidades, hombres y mujeres. Y entonces tenemos que nosotros repensar qué queremos para nuestro futuro, para nuestra sociedad peruana, para nuestras niñas, para nuestras mujeres en su diversidad. Hay evidencia sólida que somos las mujeres quienes tuvimos el doble de riesgo de tener ansiedad y depresión comparado a los varones. Y esta cifra es preocupante. Mayores intentos suicidas comparado a los hombres, mayores barreras para acceder a desarrollo, más aún en mujeres en zona rural o en zona de fronteras o migrantes que sufren mayores situaciones de trata y situaciones de violencia. Todo ello impacta severamente a largo plazo su salud mental. Entonces es clave que tengamos una sociedad que empoderemos a todas y todos sin duda, pero también que nos demos cuenta que hay desigualdades todavía vigentes y todavía son escasas las lideresas que ejercen toma de decisiones y eso también impacta en la vida de toda la comunidad. Por ello creo que sería importante que la mujer en sí se dé cuenta que si bien es cierto, es más vulnerable por los factores externos, pero también es importante que tome la decisión interna, ¿no? Que sepa de repente que una situación de no hacer algo, ¿no?, podría afectarle en su salud mental. Así es, con relativa frecuencia, cada vez más, incluso adolescentes, jóvenes universitarias, mujeres, se dan cuenta que están tolerando al tóxico, entre comillas, que están tolerando o depender de una persona, y creen que, bueno, ya no puedo hacer nada más, o ya no puedo estudiar, ya no puedo desarrollarme, o dependo económicamente de él, ya qué voy a hacer, no importa, seguiré así. Y esas creencias en realidad afectan a nuestra vida. No es culpa de ellas, es responsabilidad de todos nosotros fomentar, empoderarlas, ayudarlas a tener máxima autonomía y es clave por eso la salud mental. Cada vez más los servicios de salud mental de nuestro estado, a través de centros de salud mental comunitarios, servicios de psicología y en general especializados de salud mental, permiten recuperar a mujeres que han estado muy desempoderadas, muy dependientes emocionalmente, con muchos trastornos mentales y han podido volver a tener una vida plena y una autonomía. Sí, hoy que te escuchan muchas mujeres y también seguramente el público en general dirá, ¿y cómo hacer para empoderar a una mujer? ¿Qué significa esto de empoderarla? ¿Significa de pronto darle fuerza, darle poder? Creo que va por otro aspecto, ¿verdad? Claro, entonces el empoderamiento va desde una crianza saludable. La crianza que hacemos desde el desarrollo infantil temprano marca todo el camino de nuestra vida. Si yo acompaño en el desarrollo fomentando la libertad en su autonomía, en su educación libre, en su máximo potencial, sin ponerle barreras para acceder a la educación, ya la estamos empoderando. Si la escuchamos y no interrumpimos a nuestros adolescentes, a nuestras hijas universitarias, a nuestras niñas, y les permitimos desarrollar, si quiere jugar, si quiere pelotear, libre de estereotipos de género, va a ayudar a sentirse segura, confianza, con una autoestima, y eso nos da bienestar. Si contribuimos con desarrollar una personalidad y afirmarla en su poder, en su sentirse bien, aceptarse como es ella,
plenamente, contribuimos con su empoderamiento y bienestar. Si la permitimos tejer una red de acompañamiento, no estamos solas. Las mujeres somos más fuertes y mentes fuertes en comunidad, en un colectivo de sororidad. Y eso se enseña en la comunidad, en las comunidades diversas que tenemos. Si tenemos la capacidad de detectar los signos de alerta, por ejemplo, si hay un entorno acosador, si hay un entorno de hostigamiento sexual, un entorno en el colegio, hay violencia, o en la universidad, o en cualquier entorno, yo me doy rápidamente cuenta, me empodero y ejerzo y me defiendo, me protejo. Eso también es una señal de empoderamiento. En resumen, nosotros podemos darnos cuenta de que tenemos la capacidad de tener ese desarrollo y somos todos y todos responsables de lograr ello. Eso va a dar salud mental y bienestar a nuestra comunidad. Definitivamente, pero hay algo importante, el darnos cuenta, el asumir esa responsabilidad, ¿no? De ser conscientes que de pronto estamos en un proceso que podríamos no estar haciendo una suerte de empoderamiento, sino más bien, ¿no? Deteniéndonos o normalizando, dejándonos de lado. ¿Qué síntomas, qué situaciones podríamos considerar para que la persona diga, yo creo que necesito empoderarme porque me está pasando esto, ¿no? Con mucha aún frecuencia encontramos a mujeres adultas o adultas mayores incluso que creen que ya no pueden empoderarse, que ya lo doy todo por mis hijas, por mis hijos, ya tolero al agresor, incluso en mi casa yo ya no puedo hacer más. En realidad nunca es tarde para tener la capacidad de empoderarse, o sea, es necesario tener una red de apoyos y poder buscar esos lazos comunitarios que puedan retejer y tener esa capacidad resiliente, no solo individual, sino también comunitaria para empoderarnos. O sea, es posible. Los servicios de salud mental especializados, por ejemplo, contribuyen a hacer esa motivación al cambio y permitir decidirnos a tener un mayor bienestar. Exacto. Hay un aspecto importante que de repente podríamos describirlo, ¿no? Por ejemplo, hay ante una situación que está ocurriendo, comienzo a tener miedo, aparecen síntomas de ansiedad, ¿no? O de pronto mi estado de ánimo comienza a disminuir, indicadores de depresión y así otros tipos de emociones que podrían ser alertas, ¿no? Y que se pueden tratar, ¿no es así, Vanessa? Así es, siempre hay esperanza y hay la posibilidad de cualquier malestar emocional, yo identificarlo lo antes posible, tener la capacidad de buscar ayuda lo antes posible y tener una red de amigas, amigos, personas significativas que me ayuden a recuperarme. El solo hecho que pueda yo salir de la depresión, de la ansiedad, de la violencia, de las experiencias traumáticas, difíciles, complejas, me permite reconstruir mi proyecto vital y eso me permite tener una mayor oportunidad de desarrollo. Vanessa, y si tuviéramos que hacer una situación, tuviéramos que decir no al miedo, no a la ansiedad, sino empoderarte, ¿no? ¿Por qué no al miedo? ¿Por qué no a estar apenados por lo que pasa? ¿Por qué es importante eso? O sea, es importante, claro, sin duda las emociones auténticas son necesarias, son humanas, no podemos reprimirlo todo, pero a veces hay una situación que el miedo nos paraliza y no nos mueve a actuar o a cambiar, sobre todo si es una situación de alto riesgo como es la violencia, el riesgo de tener incluso tentativa de feminicidio o silencios que callamos en violencia sexual, por ejemplo, historias dramáticas que nosotros acompañamos en su recuperación. Entonces, en esos casos sí es necesario decir, sin miedo, no estás sola, ¿no? Podemos acompañarte en la recuperación y la salud mental puede mejorar a través de tratamiento especializado. Actualmente tenemos equipos especializados de salud mental donde trabajamos juntos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, enfermeras, especialistas en salud mental y todas juntas acompañamos ese empoderamiento y salud mental. Hay un aspecto importante que a lo largo de ello has comenzado ya a señalarlo, ¿no? A veces estamos en una estabilidad, digamos, acostumbrados y nos cuesta trabajo salir de esto porque tenemos miedo al cambio,
¿no? El cambio definitivamente va a significar pues un esfuerzo, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja de hacer ese cambio y encontrar una estabilidad, pero con un contexto distinto, ¿no? Para que tengas una mejor salud mental? Siempre hay oportunidad de un cambio positivo, elegido. Es difícil, a veces ambivalente, contemplar y decidir un cambio, pero el solo hecho de ver oportunidades de beneficio hacia mi salud mental, darme cuenta que dejar esa relación que no me conviene, dejar esa situación de riesgo o ese entorno que no me permite avanzar, ¿no? Entonces tal vez me puede beneficiar y entonces finalmente voy al inicio ambivalentemente hasta que finalmente decido y hago un plan de acción. Eso es posible. A veces no lo podemos hacer solos, solas. Es necesario por eso derribar mitos y creencias. Los servicios de salud mental están cada vez más cerca en nuestra casa. El Seguro Integral de Salud tiene servicios gratuitos. La comunidad universitaria, nuestra casa de estudios, también tiene espacios para escucharte y acompañarte, incluso si hay un malestar emocional. Y acompañar para que una persona pueda desarrollar, dijiste, autoestima, autonomía, toma de decisiones, ¿no? Y comenzar a tener una actitud hacia su propio rol, pero de una manera más positiva. Así es, siempre podemos amplificar lo positivo y buscar, incluso si yo he tenido problemas de autoestima muchos años, mi infancia, he tenido pérdidas significativas o maltrato infantil, yo puedo en mi etapa universitaria empoderarme, puedo darme cuenta que hay un malestar emocional o mi autoestima no está lo suficientemente bien adecuada, consolidada, no es tarde, ¿no? Entonces es necesario, permítete hacer un cambio, acércate a un servicio de salud mental cerquita disponible a donde estás viviendo. El aspecto importante es que no se trata de solo de una mujer que de pronto tiene dificultades para empoderarse porque es a veces un miembro de una familia y muchas veces personas cercanas, miembros de la familia, siguen modelos, ¿no? Y muchas veces también ellas mismas tienen estilos de crianza, ¿no? ¿Cuán es complicado esto, ¿no? De lo más importante, lo que mencionas, Dani. Entonces, el modelamiento es tremendamente potente. Entonces, todo el tiempo modelamos. Si yo, papá, mamá, sin darme cuenta, soy machista o la mamá también puede ser machista o creemos que solo empoderamos a uno de los dos sin darnos cuenta o juzgamos más a nuestras hijas o adolescentes o jóvenes. Entonces es necesario interpelarnos, ¿no? Es necesario permitirnos cambiar y es necesario ser personas que modelemos asertividad, una comunicación eficaz, el máximo empoderamiento. Yo puedo seguir estudiando, puedo seguir avanzando en mi desarrollo económico, en mi autonomía económica, sin depender de nadie, incluida la pareja. Tener la capacidad de disfrutar mi tiempo libre. Es necesario permitirnos ello y hablarlo con nuestras hijas a todo el tiempo y todo momento. Y también darnos cuenta, si yo estoy como madre en una relación que no me conviene, puedo terminar esa relación que ya no da para más y mi hija joven, adolescente, aprende eso y ya se da cuenta, ya no es necesario depender o vivir en una situación donde no me siento bien o feliz. En nuestro contexto actual tenemos una oportunidad, dado que tenemos una población de adolescentes, adultos jóvenes, que han ido desarrollando y tienen una percepción de la realidad un tanto distinta, ¿no? Ya no igual a sus padres, ¿no? ¿Cómo ellos pueden contribuir para que su familia, para que las nuevas generaciones tengan un modelo distinto, ¿no? Orientado más al empoderamiento femenino? Qué importante, o sea, las nuevas generaciones son nuestra mayor esperanza. Yo me alegro cada vez más de escuchar en clases, porque hablamos en nuestras clases sobre violencia, sobre prevención de malestares emocionales, cómo fomentar la salud mental positiva, y me sorprende cómo ellos están cada vez más imbuidos y se dan cuenta que esto es una relación violenta, rápidamente salgo ahí, abandono al tóxico, como ellos le dicen, y
y interpelan esos mandatos sociales que antes en el pasado tal vez lo toleraban nosotros, nuestros padres y nuestras madres, y eso es un excelente síntoma. Nuestra sociedad puede cambiar, nuestras nuevas generaciones pueden cambiar, pero también no hay que negar que todavía existen inequidades. También tenemos personas en situación de vulnerabilidad, que migran, que son becados y que pueden estar viniendo de situaciones de contextos de violencias, y entonces muchas veces callan los malestares que tienen. Recuerden que esta es la oportunidad de desarrollarse y también de mejorar su salud mental, y nunca es tarde para recuperarlos. Y en ese punto yo te voy a pedir, cuando dices recuerde, quisiera que a todas las mujeres nos digas qué tenemos que recordar, ¿no?, para ser empoderadas, capaces de ser autónomas y tomar nuestras decisiones cuando deben ser. Recordar que todas las mujeres en toda la diversidad a lo largo de la vida pueden empoderarse cotidianamente. Eso implica tener la capacidad de modelar ese empoderamiento a nuestras hijas e hijos, distribuir las tareas domésticas, algo que puede ser tan simple, pero es algo muy estratégico para demostrar que ambos podemos contribuir en la crianza saludable, fomentar que nos desarrollemos en igualdad de oportunidades en educación, y eso va a dar oportunidades de acceso a trabajo digno, en igualdad de oportunidades mujeres. Tomar acciones y modelos de jefaturas en situaciones de poder, porque a veces las mujeres no lo hacían, se escondían en el espacio doméstico reducido, ¿no? Entonces, porque nos enseñaron así históricamente, y entonces hemos ido a tener con mucho esfuerzo una lucha histórica de derechos, el empoderamiento en esos derechos. Antes no podíamos ser médicos, psicólogos, ahora podemos ejercer liderazgo, podemos hacer doctorados, podemos hacer docencia, podemos estar en posiciones de poder que antes no era permitido. Entonces, eso, tomar conciencia en este mes de la mujer es clave en nuestras familias, hablarlo hombres y mujeres, para que también los hombres se den cuenta que somos aliados por un cambio, porque ambos, ese cambio contribuirá con el máximo desarrollo de nuestra sociedad. Y qué bien que señales, porque el empoderamiento no implica solamente que la mujer enfrente, sino el empoderamiento a la mujer, el empoderamiento femenino es una tarea de todos. Es una tarea de todos, hay que afirmarlo así, Dani, porque a veces podemos decir, no, es un tema ridículo. A mí me han dicho incluso, es un tema no importante, secundario, en medio de la chacota, pero en realidad tenemos que decir, o sea, lamentablemente las mujeres todavía en nuestro país y en el mundo sufren más situaciones de violencia de hombres a mujeres. Todavía son las mujeres quienes ganan menos comparado a los hombres. Haciendo la misma tarea. ¿Ves? Haciendo la misma tarea. Todavía son las mujeres quienes tienen mayor sobrecarga de trabajo doméstico, que impacta significativamente en la salud mental. Hay un mayor agotamiento, un burnout que genera un impacto en la vida cotidiana. O sea, la carga emocional y la carga económica puede ser más compartida, pero quien está preocupada del hijo, de la hija, de la persona que cría, es más la mujer. Y esto debe ser redistribuido. Son todavía mujeres alcaldesas pocas, ¿no? Todavía, lamentablemente, son mujeres todavía menos, todavía existen etiquetas y estereotipos, ¿no? Y eso puede cambiar. Como una sociedad de bienestar, tenemos que mirar hacia una sociedad de bienestar emocional más allá. Por la salud mental que van a tener ellos. Vanessa, realmente me has motivado con tus palabras y creo que todo el público se va a sentir motivado en hacer ese pequeño cambio. Y recuerda, Dani, en el mes de la mujer, todas y todos podemos contribuir con el máximo empoderamiento de las mujeres. Es tarea de todos. ¿Te ha pasado que a veces has tenido una idea, de pronto algo que se te ocurrió que te parece muy creativo y nadie lo hizo caso? Sin embargo, cuando otra persona lo dice, todos comienzan a festejarlo y considerar que es una buena idea. Eso es el efecto Matilde en acción. Es importante que nosotros, cuando tengamos una idea o de pronto hagamos algo, valoremos lo que hacemos. Es importante empoderar nuestras acciones. Muchas veces las mujeres nos quedamos simplemente pensando de que de pronto no es lo correcto o de repente no es importante. No, hay que considerar que todo lo que hacemos vale la pena y debemos esforzarnos para que esto sea reconocido.
es importante tener en cuenta porque esto podría afectar nuestra salud mental y sentirnos una desvalorización cuando no lo merecemos. Por ello, el empoderamiento femenino es importante. Muchas gracias por sus preguntas y ahora voy a resolver algunas otras. Tengo una pregunta de Daniela que dice, me cuesta tomar decisiones sin pedir la opinión de los demás. ¿Cómo puedo confiar en mi criterio? Bien, Daniela, realmente cuando nos encontramos en la dificultad de tomar decisiones porque no consideramos que nuestras decisiones pueden ser valederas, sino más bien bajo la aprobación de otras personas, tenemos que darnos cuenta que nos falta mejorar nuestra autoestima. Es importante que cada uno de nosotros desarrollemos una autonomía para poder tomar decisiones sin depender de otras personas. Ello es importante para hacer. Una segunda pregunta. A veces minimizo mis logros porque siento que no son suficientes. ¿Cómo trabajar en eso? Nos dice Lucía. Lucía, es cierto, muchas personas minimizan sus logros porque creen que les falta aún más, que tiene que ser de pronto perfecto para que esté bien. Esa es una creencia que no facilita nuestra salud mental, más bien bloquea nuestra salud mental. Lo que nosotros tenemos que reconocer que cada hecho que hagamos, cada acción debe ser valorada, ¿no? Así sea pequeña. De esa manera vamos a contribuir a nuestra salud mental. Una siguiente pregunta nos dice, muchas veces siento culpa por priorizarme en lugar de atender a los demás. ¿Cómo podemos aprender a hacerlo sin sentir este sentimiento? Sofía, te agradezco por la pregunta porque nos das la oportunidad de reconocer que sentir culpa porque priorizamos a nosotros en lugar de los demás, eso no es una tarea egoísta si es que así lo estás pensando, ¿no? En realidad necesitamos nosotros ocuparnos de nosotros mismos para luego ocuparnos de los demás. Es importante darnos un espacio, valorarnos y tener la oportunidad de disfrutar de aquello que debe correspondernos. Y una última pregunta. Mariana nos dice, ¿por qué algunas mujeres sienten miedo o dudan de asumir roles de liderazgo o tomar decisiones importantes sobre sus vidas? Bien, Mariana, sí, realmente todavía estamos en un proceso en donde cada vez más las mujeres vamos empoderándonos y vamos creyendo la posibilidad de que podemos asumir roles que antes no se asumían. Hoy en día necesitamos tener confianza en nosotros mismos y necesitamos también que los demás tengan una actitud de equidad frente a las mujeres. Esa es una situación que creo que poco a poco va a ir cambiando. Bien, les agradezco por las preguntas y continúen nos mandando sus preguntas, sus sugerencias, que estamos aquí para poder apoyarlos. Hoy en el programa hemos tenido la oportunidad de escuchar a la doctora Vanessa Herrera, quien nos ha señalado lo importante que es el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Porque esto nos crea autonomía, ¿no? Nos crea una toma de decisión y cuida nuestra salud mental. Muchísimas gracias por hoy y continúenos viendo en nuestro programa por cayetano.plus y escucharnos por Spotify.